¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. La mina silenciosa. Me llamo Luis Morales, soy empleado de hospital y vivo en Ciudad de México. Siempre he sido un tipo bastante normal, supongo. Trabajo en el área de mantenimiento del Hospital General, nada emocionante. Mi vida se centra en arreglar tuberías, cambiar bombillas y lidiar con los berrinches ocasionales del personal. Nunca he creído en fantasmas ni en nada parecido. Hasta que mi primo, Javier, desapareció. Javier era espeleólogo aficionado. Le encantaba explorar cuevas y minas abandonadas. La última vez que lo vi, hace un par de semanas, estaba emocionado porque había encontrado una mina antigua cerca de Real del Monte, Hidalgo. Una mina de plata, según él, llena de historias y misterios. Me invitó a ir con él, pero decliné. No me atraen mucho esos lugares oscuros y húmedos. Ahora me arrepiento. La policía lo buscó durante días. No encontraron nada. Su coche estaba aparcado cerca de la entrada de la mina, pero no había rastro de él. Su equipo de espeleología, su casco, su linterna, todo estaba allí. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Su madre, mi tía Elena, estaba destrozada. Javier era su único hijo. No paraba de llorar y de suplicar que lo encontráramos. Yo no sabía qué hacer. No soy un héroe ni un aventurero. Soy solo un tipo normal que trabaja en un hospital. Pero no podía soportar ver a mi tía sufrir así. Decidí ir a la mina. No tenía ni idea de qué iba a hacer allí, pero sentía que tenía que intentarlo. Al menos para poder decirle a mi tía que había hecho todo lo posible. Llegué a Real del Monte al amanecer. El pueblo estaba envuelto en una neblina espesa y fría. La mina estaba a las afueras, en una zona montañosa y desolada. Era un agujero oscuro y amenazante en la ladera de la montaña. Me puse el casco y la linterna de Javier. Me quedaban un poco grandes, pero servían. Respiré hondo y entré en la mina. La oscuridad era absoluta. La linterna apenas iluminaba unos metros por delante. El aire era húmedo y frío, y olía a tierra mojada y a algo más, un olor metálico, como a sangre vieja. Caminé con cuidado, tratando de no tropezar con las rocas y los escombros. El silencio era ensordecedor. Solo oía el eco de mis propios pasos y el goteo constante del agua. Después de un rato, llegué a una bifurcación. Dos túneles se extendían hacia la oscuridad. No tenía ni idea de cuál tomar. Javier no me había contado nada sobre la distribución de la mina. Elegí el túnel de la izquierda, simplemente porque me pareció más oscuro y siniestro. A medida que avanzaba, la temperatura bajaba y el olor a sangre se hacía más intenso. De repente, escuché un ruido. Un sonido débil y rasposo, como un susurro. Me detuve y escuché con atención. El sonido se repitió.
Era como si alguien estuviera llamándome. Javier, pregunté con voz temblorosa. El susurro se hizo más fuerte. Ya no era un sonido rasposo, sino una voz. Una voz apagada y distante, pero reconocible. Era la voz de Javier. Luis, ayuda. Sentí un escalofrío en la columna vertebral. No podía ser. Javier estaba muerto. La policía lo había dado por muerto. Pero ahí estaba su voz, llamándome desde la oscuridad. Seguí la voz. El túnel se hacía cada vez más estrecho y tortuoso. Tuve que agacharme para poder avanzar. Las paredes estaban cubiertas de una capa de moho verde y brillante. Finalmente, llegué a una pequeña cámara. En el centro de la cámara, había una figura sentada en el suelo. Estaba encorvada y temblaba. Llevaba la ropa de Javier. Javier, pregunté de nuevo, acercándome con cautela. La figura levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido y demacrado. Sus ojos estaban hundidos y rodeados de profundas ojeras. Pero era él. Era Javier. Luis, gracias a Dios que estás aquí, dijo con voz débil. Corrí hacia él y lo abracé. Estaba helado. Lo ayudé a levantarse y lo saqué de la cámara. ¿Qué te pasó?, le pregunté mientras lo conducía de vuelta por el túnel. ¿Dónde has estado? Javier no respondió. Estaba temblando demasiado para hablar. Lo saqué de la mina y lo llevé a mi coche. Lo envolví en una manta y lo llevé de vuelta a Ciudad de México. Lo llevé directamente al hospital donde trabajo. Los médicos lo examinaron y dijeron que estaba deshidratado y exhausto, pero que no tenía nada grave. Lo ingresaron para que descansara y se recuperara. Mientras Javier dormía, fui a ver a mi tía Elena. Le conté todo lo que había pasado. No podía creerlo. Estaba eufórica. Lloró de alegría y me abrazó con fuerza. Al día siguiente, Javier despertó. Estaba más fuerte y lúcido. Le pregunté de nuevo qué le había pasado en la mina. Su rostro se ensombreció. Me contó una historia extraña e inquietante. Dijo que había estado explorando la mina cuando se perdió. Se había adentrado demasiado en los túneles y había perdido el sentido de la orientación. Había estado vagando durante días, sin comida ni agua, tratando de encontrar la salida. En un momento dado, llegó a una cámara subterránea. En la cámara, había una especie de altar de piedra. Sobre el altar, había una figura. Una figura vestida con ropas antiguas y cubierta de polvo y telarañas. Javier se acercó a la figura. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se movió. Levantó la cabeza y lo miró con unos ojos vacíos y brillantes. Javier se asustó mucho. Intentó huir, pero la figura lo agarró del brazo. Lo sujetó con una fuerza increíble. La figura le habló. Le dijo que era el espíritu de un minero que había muerto en la mina hace siglos. Le dijo que estaba atrapado allí y que necesitaba ayuda para liberarse. El espíritu le pidió a Javier que realizara un ritual. Un ritual que consistía en ofrecer un sacrificio humano. Javier se negó. Dijo que no iba a matar a nadie. El espíritu se enfureció. Lo golpeó y lo torturó. Lo mantuvo prisionero en la cámara durante días. Finalmente, Javier logró escapar. Pero el espíritu lo había marcado. Lo había poseído. Dijo que la voz que había escuchado en la mina no era la suya. Era la voz del espíritu. El espíritu lo había estado utilizando para atraer a alguien a la mina. A alguien a quien pudiera sacrificar.
Sentí un escalofrío al escuchar su historia. No sabía qué pensar. ¿Estaba Javier loco? ¿Había sufrido un trauma psicológico? ¿O era verdad lo que decía? Decidí investigar. Fui a la biblioteca y busqué información sobre la mina. Encontré un libro antiguo que contaba la historia de la mina. Según el libro, la mina había sido explotada por los españoles en el siglo XVIII. Había sido una de las minas más ricas de la región. Pero también había sido un lugar de muerte y sufrimiento. Muchos mineros habían muerto en la mina, víctimas de accidentes y enfermedades. Algunos habían sido asesinados por sus compañeros en peleas por el oro y la plata. Otros habían sido sacrificados a los dioses de la montaña en rituales paganos. El libro contaba la historia de un minero en particular. Un hombre llamado Esteban. Esteban había sido un hombre cruel y despiadado. Había asesinado a muchos de sus compañeros y había robado su oro y su plata. Según la leyenda, Esteban había sido maldecido por los dioses de la montaña. Había sido condenado a vagar por la mina para siempre en busca de una víctima a la que sacrificar. La historia de Esteban era similar a la historia que me había contado Javier. ¿Podría ser que Javier hubiera sido poseído por el espíritu de Esteban? Decidí hablar con un sacerdote. Le conté la historia de Javier y le pregunté si podía ayudar. El sacerdote me escuchó con atención y me dijo que creía en la existencia de espíritus malignos. Me dijo que era posible que Javier hubiera sido poseído por uno de ellos. El sacerdote me ofreció realizar un exorcismo. Dijo que intentaría liberar a Javier del espíritu maligno. Acepté. No tenía nada que perder. El exorcismo se llevó a cabo en la habitación de Javier en el hospital. El sacerdote leyó oraciones en latín y roció agua bendita sobre Javier. Javier gritó y se retorció. Parecía estar sufriendo mucho. Después de un rato, Javier se calmó. El sacerdote dijo que el espíritu había sido expulsado. Javier parecía estar mejor. Estaba más tranquilo y relajado. Dijo que se sentía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Creí que todo había terminado. Creí que Javier estaba a salvo. Pero me equivoqué. Unos días después, Javier desapareció de nuevo. Esta vez, no dejó rastro. No había ninguna nota, ninguna pista, nada. Simplemente se había ido. La policía lo buscó durante semanas. No encontraron nada. Mi tía Elena volvió a estar destrozada. No podía creer que su hijo hubiera desaparecido de nuevo. Estaba convencida de que estaba muerto. Yo también lo estaba. Pero no podía dejar de pensar en la historia que me había contado Javier. La historia del espíritu del minero. La historia del sacrificio humano. Decidí volver a la mina. Tenía que saber la verdad. Tenía que saber qué le había pasado a Javier. Esta vez, no fui solo. Contacté con un grupo de espeleólogos profesionales. Les conté la historia de Javier y les pedí que me ayudaran a explorar la mina. Aceptaron. Dijeron que les interesaba investigar la mina desde un punto de vista científico. También les atraía la idea de encontrar a Javier. Entramos en la mina equipados con todo el equipo necesario. Llevábamos luces potentes, cuerdas, mapas y detectores de gas. Estábamos preparados para cualquier cosa. Exploramos la mina durante días. Recorrimos todos los túneles y cámaras. No encontramos nada. No había rastro de Javier. Estábamos a punto de darnos por vencidos cuando uno de los espeleólogos encontró algo. En una cámara oculta detrás de una pared de roca,
encontró un altar de piedra. Sobre el altar, encontró un cuchillo. Un cuchillo cubierto de sangre. También encontró algo más. En el suelo, cerca del altar, encontró un pequeño objeto. Un objeto que reconocí de inmediato. Era el amuleto de la suerte de Javier. Supe en ese momento que Javier estaba muerto. Había sido sacrificado por el espíritu del minero. Salí de la mina y vomité. No podía soportar la idea de que Javier hubiera muerto de esa manera. Regresé a Ciudad de México y le conté a mi tía Elena lo que había encontrado. Ella lloró durante horas. Finalmente, aceptó la verdad. Aceptó que Javier estaba muerto. Nunca volví a la mina. No quiero volver a ver ese lugar maldito. Pero a veces, por la noche, escucho la voz de Javier. Su voz apagada y distante, llamándome desde la oscuridad. Pidiéndome ayuda. Y sé que nunca podré escapar de las sombras de la expiración mineral.